Bien, en este segundo video vamos entonces ya con las operaciones booleanas básicas, ¿sí? Entonces vamos con la compuerta NOT o el inversor que ya habíamos mencionado en el video anterior. Entonces fíjense que tenemos de este lado, ¿sí? Por acá, a subrayar. Tenemos entonces de este lado la tabla de verdad, ¿sí? Que habíamos ya visto anteriormente. Para cada una de estas entradas, 0, 1, me da la salida. Entonces vamos a ver aquí. La tabla de verdad de la operación NOT aplicada a un dígito binario me da para el resultado que aparece allí. ¿Qué es lo que contiene la tabla? La tabla contiene las entradas y salidas, ¿sí?, del circuito lógico digital. ¿Está bien? Por el otro lado, la descripción entonces ahora precisa de lo que está haciendo la operación es que ella invierte los niveles de voltaje, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona. A nivel, digamos, de hardware, la operación invierte los niveles de voltaje en el circuito. Una entrada de 0 voltios, por ejemplo, produce una salida de 5 voltios y viceversa, que es lo que explicaba antes, que al final se traduce todo a diferencias de voltaje, y eso es lo que se representa por los dígitos 0 y 1. Luego, esto es muy importante, este esquema que ustedes ven aquí, y vamos a ver uno para cada una de las operaciones, es la representación simbólica del circuito electrónico que implementa la operación. ¿Sí? Digamos que la operación, existe, digamos, la operación abstracta, por decirlo de alguna manera. Esa operación booleana, esa operación lógica, se implementa en el circuito electrónico. Y la implementación se le da esta representación. Bien, un ejemplo de implementación, un ejemplo específico, ya estamos hablando entonces en la parte de implementación, es este chip. El chip SN74HC04A de Texas Instruments. Este fabricante importante, ellos son los fabricantes más grandes del mundo, de hecho están en el mercado de los años 60. Entonces en Texas Instruments tiene este inversor de 14 pines que contiene 6 inversores independientes. Fíjense y véanlo acá. ¿Ok? Este es entonces. Exactamente, ahora sí, a nivel de implementación, o sea que lo tenemos todo. Tenemos la operación lógica, luego tenemos el circuito que implementa eso, y aquí ya directamente tenemos el chip que lo hace, que es este que está acá. ¿Este? El SN74HC04A. Una cosa interesante, fíjense que esto, primero, es una tecnología que está activa, que está disponible. Si ustedes ven acá en la página web, me interesa destacar esto también, pueden comprarla, ¿sí? Esto, pueden ustedes comprar esto. Al menos sé que en Estados Unidos hay distribución. Ustedes perfectamente por Amazon o si tienen un P.O. Box o lo que sea, compran eso y les llega a su casa. Así de simple. Probablemente en Quito se consiga, o inclusive aquí mismo en Ibarra, que se consiga ese componente. Bien, eso habría que revisar. Ok, entonces ahora, esta es el gráfico donde está la estructura precisamente del. Entonces fíjense, a este que está acá, el funcionamiento del chip es este. Fíjense que en efecto tiene los 14 pines que yo les había dicho, ¿sí? Y aquí está uno implementado. Por eso decía que son 6 independientes. Cada uno de estos es un inversor. Fíjense que acá, vamos a poner un poco más grande, se dan cuenta que aparece exactamente la misma representación que nosotros hicimos antes, que es este esquema de acá. El esquema es exactamente el mismo esquema. ¿Sí? Bueno, este esquema que está aquí. Entonces es exactamente lo que está apareciendo y tiene los 6 que les di. Información adicional. Bueno, ¿cómo realmente funciona esto? Los computadores normalmente incluyen una instrucción NOT, ¿sí?, que ejecuta entonces básicamente el complemento. Fíjense que funciona como teoría de conjunto, como si fuese el complemento de un conjunto, ¿no? Entonces el complemento del número dígito mediante bit a bit, lo hace bit a bit. Aquí hacen comentarios sobre los computadores de 8 bits, donde la palabra es de 8 bits, ¿sí? Veamos este ejemplo. Por ejemplo, el computador puede ejecutar la instrucción NOT
en un número de 8 bits, este específicamente, ¿sí? Para darnos el resultado del complemento de la negación. El computador utiliza un circuito electrónico interno que consiste en 8 inversores, y esos 8 inversores son precisamente lo que ejecutan la operación en la palabra de 8 bits en paralelo. Fíjense qué cosa tan interesante, lo hace en paralelo. Bien, ok, entonces nosotros vamos ahora a la operación siguiente, que es la operación de OR, ¿sí? La operación de OR, que como saben ya se denota con la suma. Bien, la operación de disyunción, la OR, la suma lógica, bueno, funciona como pues ya ustedes saben, donde es verdadera para cualquier entrada que tenga al menos un valor de verdad verdadero. En este caso la salida da 1 cuando hay al menos una entrada que tiene el valor 1, 0 en caso contrario. Aquí está la tabla de verdad, ¿sí? Fíjense que bueno, exactamente pues funciona del modo esperado, y en el caso de nuestra anterior notación pues sería simplemente invertir esa tabla. Sería entonces TT y aquí F, ¿ok? Y en efecto F, TT sería el equivalente a nuestra notación anterior. Este es el típico diagrama, ¿ok? Que se utiliza entonces. Fíjense que la C es una variable que se pone para indicar el resultado, ¿sí? Esta la vamos a llamar output variable o variable de salida, output variable, ¿sí? Y estas son las dos, la A y la B, son las input variables, ¿sí? Las variables de entrada y la variable de salida. Entonces esta es la representación simbólica, similar pues como hicimos con la otra. Aquí está una explicación usando diodos. Fíjense, esta sería entonces, los diodos son una tecnología en verdad obsoleta, pero sin embargo permite darse una idea de cómo se produce esta salida a partir de estas entradas. Entonces se dice que, en efecto, los diodos son buenos ejemplos de cómo entender cómo los dispositivos que consisten en semiconductores, los semiconductores tienen la ventaja de que te permiten controlar las operaciones. Entonces puedes controlar muy bien el paso de corriente. Entonces decíamos que los diodos permiten explicar esto bien. Note que los diodos pues no son utilizados. Este muestra entonces un diodo de 2 entradas que implementa el OR. El diodo es un switch. ¿Sí? Entonces claro, eso es justamente lo clave acá. Y el switch se cierra, se apaga cuando hay una caída en el voltaje, digamos, de esta cantidad entre el ánodo y el cátodo. Supóngase que un rango de voltaje de 0 a 2 voltios es considerado como un 0, y el rango de voltaje entre 3 y 5 voltios es considerado como 1. Siempre recuérdense que hay un mapeo, una representación. Entonces, si ambos, el A y B, están en el nivel 0 según esto, ¿sí? Se cerraría entonces el circuito. Aquí tenemos inclusive la operación en la cual pues se nota que al hacer esta resta en efecto estamos en el rango del 0. Por otra parte, si uno o ambas entradas están en el rango están en el rango que corresponde al 1, por ejemplo, un voltaje de 4.5, entonces claro, la salida C va a ser 4.5 menos 0.6, en el caso de que sea solo uno el que tiene acá y este esté en el otro rango. Entonces bueno, eso nos da aquí 3.9 voltios, que está en el rango que habíamos dicho, porque habíamos dicho que esto está de 3 a 5 era el 1 y antes era el otro. Entonces estas dos nos permiten obtener el 1. ¿Listo? Esa sería la manera como funciona. Vamos a la implementación. De nuevo, el mismo fabricante, Texas Instruments, este chip que esto es la compuerta OR, y este tiene 4, fíjense aquí están 4 independientes, por eso la descripción quadruple, 2 input, y en efecto son 2 input, porque fíjate que cada uno tiene 2 input.
the quadruplet to input positive OR gate. Y aquí está entonces el chip. Este es el diagrama de pines. Y fíjense que está indicado cada uno de los pines acá, desde el 1 que está aquí hasta el 14, son 14 pines. Este es tierra y este es el diagrama de pines de ese chip. Aquí está el ejemplo. Algo extremadamente importante, no se nos puede olvidar, es que el OR procesa sus entradas en paralelo. Entonces, claro, con esta interpretación es muy fácil ver que si la corriente va por aquí, con que vaya por uno de los dos lados, este o este, en efecto va a llegar hasta la lámpara. Por eso es que se procesa en paralelo. Entonces basta con que uno transmita la corriente para que todo sea verdadero. En el caso del AND, en contraste, es en serie. Y claro, la serie significa que va a tener que pasar por acá y también por acá. Entonces no queda otra manera, sino que al pasar así, aquí en el AND, ¿sí? Ambas tengas que ser, ambas entradas tienen que ser 1 para que todo acá sea 1. Mientras que acá perfectamente, aquí puede ser 1, aquí puede ser 0, y ya basta con que este funcione para que la lámpara se encienda. Y exactamente el otro caso, que aquí fuese 0, que fuese 1, igualmente como es en paralelo, va a llegar hasta acá. Si los dos tienen entradas 1, bueno, perfecto. Igualmente pues lo hará. Entonces, esto es una consideración muy importante. Al final, fíjense que hay además una cosa muy bonita. Les dije que esto tiene una relación con los árboles. Fíjense, vamos a volver a este dibujo de acá. Déjenme ver si puedo retroceder un poco acá los cambios. Vamos a concentrarnos en el dibujo. Y en efecto, el procesamiento entonces se hace en paralelo, ¿sí? Bien, entonces vamos a este dibujo de acá. Exactamente, esto es lo que quería. Entonces dijimos que es en paralelo. Ok, si ustedes ven esto con un poquito de más cuidado y con un poquito de más detalle, dense cuenta que el procesamiento paralelo es exactamente el equivalente al branching en árboles. Es decir, nosotros en árboles que tenemos acá y esto acá, hay una ramificación, ¿sí? Hay un branching aquí. El branching ahora, en el caso paralelo, si se ponen a verlo con cuidado, es un branching, digamos, de izquierda a derecha. El branching aparece acá. O sea, es como decir que esto sería la ramificación en árboles que va desde arriba hacia abajo. Mientras que acá va de izquierda a derecha. E igualmente, que es lo interesante, igualmente hay una ramificación. Vamos a borrar esto acá un momento, si podemos borrarlo. Es decir, que antes entonces, lo que aparecía como una ramificación de este tipo, de arriba hacia abajo, ahora va a ser una ramificación en verdad de este tipo. Aquí está el paralelismo, aquí está la ramificación, antes el paralelismo estaba así. Entonces esa es la razón por la cual en verdad cumple la condición que es este gráfico. Listo. En el caso, este es el caso en paralelo. En serie, entonces en serie es exactamente lo mismo, ya lo vamos a ver. En árboles, ¿qué pasaba? Teníamos proceso secuencial y lo denotábamos así. Esto era lineal, de arriba hacia abajo. Ahora el circuito va a estar así y aquí va a haber distintos circuitos. Quiere decir que ahora el proceso secuencial, en lugar de ser de arriba hacia abajo, va a ser de izquierda a derecha. Entonces, las dos, el paralelo y en serie, en circuitos, corresponden a las reglas de procesamiento de este tipo, a la regla de descomposición de la disyunción y a la regla de descomposición de la conjunción, que consiste en un proceso secuencial. Fíjense cómo cuadra absolutamente todo y cuadra bien. Vamos a hacer rapidito un ejemplo, es una explicación adicional, ¿sí? Entonces en esta explicación adicional vamos a ver qué ocurre. Estamos diciendo entonces que para entender la operación de O, considérese la figura, una figura acá. Espérense un momento, la 3.6.
Ajá. Ok, justamente la que acabamos de demostrar, que es esta de acá. Esta de acá. Bien, entonces lo que nos dice el autor es que en efecto tengo la fuente de voltaje, A y B son dos switches, L es la lámpara, aquí, fíjense, aquí la lámpara, ok, tengo mis dos switches, ellos entonces, ajá, la lámpara se va a encender si alguno de los switches A o B o ambos están cerrados. Obviamente aquí cerrado quiere decir que está pasando la corriente. De lo que creemos, el equivalente a la verdad o el equivalente al 1 es que esté cerrado, close, ¿sí? Porque si no, pues entonces la corriente no pasa por allí. En caso contrario, cuando ambos están abiertos, precisamente que no va a pasar corriente, entonces la lámpara va a estar off. Listo. Y por tanto, L es igual a A más B. Las computadoras normalmente contienen una instrucción OR que ejecuta la operación OR. Fíjense que una cosa es la instrucción, esto es hardware en el sentido estricto, y la operación es lógica en sentido estricto. Entonces, los computadores contienen esto entre dos números binarios. Aquí tienen, de hecho, un caso que pueden examinarlo, entonces examínenlo ustedes con cuidado, ¿sí? Yo no voy a explicarlo, esto se refiere a la numeración binaria, ¿sí? A los números binarios. Chequenlo ustedes y bueno, si tienen alguna duda, pues lo podemos revisar. ¿Listo? Eso es entonces con respecto a la operación OR. ¿Sí? Y ahora finalmente vamos a la operación AND, porque en efecto estamos trabajando entonces con, voy a ponerlo aquí, operación AND, y nosotros estamos entonces trabajando con estas tres operaciones básicas y mediante ellas vamos a ir definiendo también otras que pues aparecen posteriormente.